A continuación, Ecuador, destino turístico. Clasificación A. Apto para todo público. Ecuador, destino turístico. Redescubriendo el sector turístico y las maravillas que nuestra tierra nos puede brindar. Ecuador, destino turístico. Con el respaldo de Captur, Cámara Provincial de Turismo de Pichincha. Bienvenidos, queridos amigos de Ecuador, destino turístico. Nos pueden observar cada fin de semana, sábado, domingo y cada lunes en Canal 29 Telesucesos, 73 de TV Cable, 80 de Univisa y en www.telesucesos.com alrededor del mundo. Nos encontramos ahora con quien ya se está volviendo un habitué del programa, Alexander Hirtz. Apasionado por las orquídeas, como ya vimos, ha nombrado muchas orquídeas con su... Ha estado en el descubrimiento de numerosas especies y también un apasionado por las raíces amerindias de nuestros pueblos. Nos encontramos ahora para hablar de los Valdivia, que han sido tal vez menospreciados en la historia y en la antropología latinoamericana, y no debería ser una cultura sino una civilización. Estamos para eso, para hablar contigo, Alex, bienvenido. Muchas gracias por invitarme nuevamente para proseguir con el tema de los Valdivia, de la civilización Valdivia, cultura madre de América, donde estas raíces Valdivia las encontramos hoy en día en todas las artesanías, desde México, Guatemala, hasta Paraguay y Argentina. Los mismos diseños, los mismos conceptos que se los ve específicamente en las fajas hechos en telares actuales. Y queremos desmenuzar un poquito el concepto de la cultura madre de América. ¿De dónde sale? ¿Cuál es la semilla? ¿Cuál es el motivo por el que esta semilla se riega por América tan generosamente? La cultura Valdivia, que inició ya con una cerámica muy avanzada hace 5.000 años, durante 2.000 años continuos, progresó con una calidad impresionante en la cerámica, y estuvo comercio vía tierra y vía alta mar desde Chile hasta México. Pero curiosamente en este comercio no se introdujo a las culturas desde Chile, Perú, Colombia, Centroamérica y México el uso de la cerámica, que es muy curioso. Pero de golpe, al finalizar la cultura Valdivia con la erupción del Pululagua hace 3.400 años, aparece la cerámica ya en su máxima expresión artesanal en México, en Centroamérica y en el Perú. Y otros americanistas ya han propuesto que la única explicación para que de pronto estas culturas tengan el conocimiento de esta cerámica, que esta fue introducida por los Valdivia, que aparentemente se vieron forzados a abandonar las costas ecuatorianas en gran cantidad debido a la erupción del Pululagua, que dejó una gruesa capa de ceniza volcánica en el litoral, y que estos partieron como misioneros para indoctrinar su religión y sus costumbres desde Perú hasta México. Hablamos de
repitamos la cifra. ¿Cuándo fue la erupción? La erupción fue en hace 3.400 años del presente. Esta erupción dejó una capa de más de 10-15 centímetros de piedra pómez en el litoral, que todavía se puede observar estas capas en algunas zonas de pedernales especialmente, y los Valdivia, que estimamos con algunas universidades de Estados Unidos una población superior a 2 millones de habitantes, ese era el punto. No pudieron reincorporar esta ceniza con la tierra agrícola, y aparentemente los líderes y gran parte de la población migró a otros países. La propuesta esta ya fue hecha por algunos americanistas. El principal, que vamos a comenzar de México, es arqueólogo Román Piña Chan, que es considerado el papá de la cultura de los Olmeca, y él ya en el Congreso de Americanistas en 1982 en Quito ya propuso que la similitud de el culto al jaguar y la cerámica debe haber provenido de los Valdivia hacia Mesoamérica y hacia Perú. Y desde 1982 he acumulado innumerables evidencias que apoyan esta propuesta. Y acompañamos las gráficas de algunos textos de esta comparación de Román Piña Chan. Él también publicó en esa época el primer libro, El lenguaje de las piedras, donde ya identifica los protosímbolos de la posterior escritura mesoamericana, donde él también asevera de que era imposible que estos símbolos aparezcan de la noche a la mañana y que también deben haber provenido de la cultura Valdivia. Utilizando el diccionario de lo que él llama los símbolos olmeca, también elaborado un diccionario mucho más amplio, pero similar al de Piña Chan, utilizando los símbolos que se encuentran grabados en las cerámicas Valdivia. Los olmeca no era una cultura, sino un grupo de misioneros que iban avanzando desde el sur de Mesoamérica hacia el norte de Mesoamérica, sobre lo que se llama la época olmeca aldeana, que datan de 1500, 1400 antes de Cristo a 900 años de Cristo, y después viene el periodo religioso de los olmecas de 900 antes de Cristo a 200 antes de Cristo. También ya se ha apoyado esta tesis con la abundante cantidad de plantas que fueron domesticados por los Valdivia, que llegaron a México en las épocas olmeca, como por ejemplo el maíz estabilizado, el ají, el pimiento, zapallos, dos variedades de porotos, la achira. Y el cacao también. El cacao, aparentemente también la vainilla y muchos otros productos que llegaron probablemente en el comercio vía alta mar, como lo propone en su libro Jorge Marcos. Nuestro Jorge Marcos, del ecuatoriano. Sí. Ya. Quiero repetir, queridos amigos que nos siguen, la importancia fundamental de conocer cuáles son las culturas originarias de Ecuador y cuál es su importancia dentro del concierto de las culturas y civilizaciones de América, de la América precolombina, porque solo así vamos a saber el peso que tiene nuestra cultura dentro de las culturas y de las civilizaciones latinoamericanas actuales, ¿no? Y
¿Qué es lo que nos falta trabajar? Nos falta descubrir, nos falta buscar en nuestro pasado para encontrar cosas maravillosas como las que nos cuenta Alexander. Así, por ejemplo, justamente con el cacao se han encontrado en vasijas en Guatemala, datan hace 4.000 años, la presencia del Spondylus, la subespecie del Spondylus de la subespecie ecuatoriana, ya que el Spondylus princeps está en todo, hasta Mazatlán, México, pero se ven las subespecies y estas fueron llevadas del Ecuador a México y en grandes cantidades también a Perú. Acá tenemos ya, por ejemplo, collares ornamentales que tenían los Valdivia con la cara del jaguar, que también se encuentran similares objetos tallados tanto en la costa oeste de México y en Perú. Otro símbolo muy importante que indoctrina Valdivia en América es el color verde, que es el color sagrado de integración del mundo de aquí con el mundo de los dioses. En la costa ecuatoriana hay una piedra relacionada volcánica de dureza 6, verde, que se encuentra en bastantes sectores, especialmente en Puerto Cayo, también en Pedernales, y con esto hacían los Valdivias muchos objetos y esculturas y vasos ceremoniales. Con esto ir a buscar Spondylus es muy fácil por el peso. Esta piedra, cuando llegan a México, que no existe esta piedra, es específica al Ecuador, que la quiero describir como valdivianita. Cuando llegan a México encuentran la piedra equivalente, que es del jade mexicano, que es muy parecido y de la misma dureza, y que los olmeca utilizaron el jade en sus ceremonias religiosas y templos en gran abundancia, igual que la cultura valdivia en su última fase en el sector de Pedernales, Cojimíes. También encontramos las mismas representaciones del jaguar en San Agustín de Colombia, y ahora vamos a pasar al mismo movimiento como religioso de indoctrinación que se llaman olmecas en México, se llama el movimiento Viracocha en Perú. Me sorprendió cuando estuve, después de visitar el Museo de la Nación en Lima, estuve conversando con el taxista que me preguntó de dónde vengo, y vengo de Ecuador. Me dice, de ahí es la cultura Valdivia. Y le pregunto, ¿qué sabe la cultura Valdivia? Bueno, que esa es la cultura madre de América y que esa es la que civilizó al Perú. Y le pregunto, ¿y de dónde sacó esa idea? Pues en el texto escolar. Y me enseña el texto escolar y estaba esa propuesta presentada por el arqueólogo peruano Federico Kaufmann-Doig, que le visité de inmediato, que el taxista conocía la dirección de su casa, donde me presentó la historia del arte de Perú antiguo, que son 6 volúmenes que lo presentó el periódico La República en fascículos, y después se lo pudo adquirir en 6 volúmenes. Y en este libro también consta el mapa donde presenta a Valdivia cómo migran de Valdivia al Perú y cómo van del Ecuador de Valdivia a Mesoamérica. Entonces estas propuestas de los arqueólogos Román Piñachán de México y de Kaufmann-Doig del Perú, que proponen esto ya con las evidencias que se acumularon posteriormente, que las estoy presentando algunas de ellas,
Las evidencias circunstanciales, no cabe duda de que Valdivia fue la que indoctrinó esta religión del culto a este dios mitológico del jaguar alado en algunos casos, que también lo representan como el dios de la lluvia, y que fundan la ciudad de Chavín en la cordillera norte del Perú, donde los elementos culturales son los mismos y la deidad principal de los Chavín justamente es que en la una mano sostiene el spondylus y en la otra mano el pututo o el caracol. Ambos elementos no existen en las costas peruanas, solo existen en el Ecuador. Entonces difícilmente... Y sobre todo en Chavín, que queda en la Cordillera Blanca pero no, en las costas tampoco claro. Hay estos elementos y difícilmente pueden inventarse una religión con los dos objetos más sagrados que son provenientes del Ecuador. De la civilización. De Chavín irradia todo este culto a todas las culturas peruanas que ya desde hace 5.000 años tenían ciudades grandes como Caral, con arquitectura muy compleja, pero sin cerámica. Y después con Chavín aparece la cerámica y aparecen todos estos elementos religiosos. Pero aparece la cerámica no en estadios iniciales, sino ya con una elaboración que supone un bagaje de muchos... Todo el movimiento, este movimiento que sale de Chavín, como dice el arqueólogo Federico Kaufmann-Doig, para no confundirlo, lo llama el movimiento de los Viracocha. Los Viracocha, que en las leyendas eran personajes blancos, y aparentemente que también lo proponen algunos europeos, probablemente vinieron del viejo Europa. Este movimiento Viracocha trascendió hasta el año 650, cuando en la leyenda peruana Viracocha regresa a Manta. Si regresa a Manta, ¿de dónde vino? De Manta. Y durante el imperio inca, los incas asumieron nuevamente las enseñanzas de Viracocha, donde repetida volvemos a encontrar toda la iconografía Valdivia. Viracocha, que lo llaman el dios del agua, realmente quiere decir, es la integración del agua con el fuego. Vira es fuego, cocha agua, que es la integración del sol, de la luna, o el hombre con la mujer. Se vuelve el dios uno. El dios Viracocha, que lo encontramos como tal, descrito como tal, que es la deidad principal de Chavín. Después, en el año 200 antes de Cristo, Viracocha funda Tiwanaku en Bolivia y se caracteriza, según la descripción de los arqueólogos, por la integración de la cara del jaguar, que representa la luna, con los rayos del sol, que representa el fuego al hombre. ¿Qué es lo que estamos...? Este Viracocha ya lo encontramos en la última fase Valdivia, en la zona de Piquigua de Pedernales. Aquí tenemos dos representaciones de este personaje, esta deidad mitológica, que tiene además la característica, que es muy repetitiva en Valdivia, que de la doble dualidad de lo que el hombre tiene una fase femenina y la mujer una fase masculina, es la doble dualidad, y eso se lo representa en que las figuras, al darles la vuelta, mantienen la misma presencia. En otra ocasión vamos a enseñar otros símbolos Valdivia de la doble dualidad. Entonces acá tenemos la cara del jaguar, que representa la luna, que es la mujer, y el sol con los rayos. De ahí estamos pasando la gráfica de las deidades de Chavín,
de Viracocha en el portal de Tiwanaku, y curiosamente es la misma símbolo que lo tenemos con el sol de oro del Banco Central. Del que tenemos que discutir un poco también en cuanto a su origen, ¿no? Este sol del Banco Central fue excavado en Chordelec y fue adquirido por el señor Conans de Guayaquil, que después lo vendió al Banco Central. Arqueólogos todavía insisten en que este es de origen tolita por su contenido de platino. Coincide que en el sector de Paute, muy cerca de Chordelec, he descubierto en 1988 un gran depósito mina de platino. Entonces el sector ahí también tiene platino, entonces el argumento oro-platino también lo encontramos en Gualaceo. Irrelevante, es la representación de Viracocha, que nace en Valdivia y, como dice la leyenda peruana, regresa al Ecuador en el año 650. Importantes aseveraciones las de Alexander Hirtz, y aseveraciones con una base científica que nos hacen pensar que tal vez la historia no la estamos estudiando como debemos y las verdades no son tales. Vamos hacia este proceso de aprender más y aprender mejor, de ser muy delicados en cómo estudiamos nuestra historia y basémonos en hechos científicos como los que nos da Alexander. Te agradecemos, Alexander, el tiempo vuela. Muy bien, para en el próximo hablar un poco del propósito de construir el templo de los símbolos amerindios en la mitad del mundo, tema con el que hemos estado trabajando ya un buen tiempo con el prefecto de Pichincha. Perfecto. Perfecto, entonces quedamos con una serie de inquietudes que esperamos, queridos amigos, que ustedes también las puedan digerir y veamos la historia de una manera diferente. Y veamos la importancia de la civilización Valdivia dentro de nuestra historia y dentro de la historia de Latinoamérica. Hasta la próxima, muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.